protegidos en el arca. Y vamos a profundizar algunas cosas en la vida, en la familia de Noé. Vamos a volver a Génesis capítulo 6. ¿Qué fue lo que dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré, las mujeres levanten la mano, le haré ayuda idónea. ¿Sí? En otro momento, en el mismo capítulo 2, el último versículo, el versículo 24, dice, por tanto, lo dice el Señor, Dios, celebrando esa boda entre Adán y Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Mire que ni siquiera ese término una sola carne solo se da entre los esposos, ni siquiera se da entre mamá e hijo. Cuando lo llevamos en el vientre, no, esa unidad solo se da entre los esposos. Y ese mismo texto se repite en Mateo 19, lo declara el Señor, en Marcos capítulo 10, en Primera de Corintios 6, en Efesios 5. ¿Qué le quiero decir? Que Dios buscando siempre de preservar, de guardar la familia. Imagínense nada más en el capítulo 4 de Génesis, solo un breve resumen, muy cortico. Cuando Caín mata a Abel, ¿lo recuerda? Lo hemos escuchado, Caín mató a Abel y Caín es desterrado, lo mandan a otra tierra y en ese momento quedaron Adán y Eva sin hijos, pero dice en el capítulo 5 que allí luego nació Set. Es decir, el otro hijo, y dice que Adán tuvo más hijos e hijas. ¿Por qué? Porque Dios siempre buscando la manera de que tengamos descendencia, de preservar. Interesantísimo, porque en Génesis capítulo 2, el primer matrimonio celebrado por Dios, Jesús inicia su ministerio en unas bodas. Y la Biblia termina en Apocalipsis con unas bodas, las bodas del Cordero. Entonces habla de la importancia para Dios de la familia, del matrimonio, ¿ok? Quiere decir de que Dios ama a tu familia. Dios ama a la familia, pero más allá, ama a tu familia. Y seguramente si nos ponemos a preguntar o tú te pones a recordar, no tenemos la familia más perfecta, ¿verdad que no? Yo peleé esta mañana, se lo confieso, pero me acordé que iba a hablar de la familia y se me pasó. Porque no tenemos la familia perfecta, porque no somos las esposas perfectas, porque no somos los padres perfectos, pero sí queremos que Dios haga su obra de perfeccionarnos, de enseñarnos, amén, de cada vez fortalecer a la familia. Entonces podemos decir de que Dios siempre ha buscado guardar, pero así como Dios ha buscado guardar, preservar, mantener, el enemigo también ha buscado atacar. El enemigo ha buscado destruir, pervertir y eliminar. Por eso todas estas leyes, aborto, matrimonio igualitario, ¿cuál es el fin de ellas? El fin espiritual. Es acabar con la institución de la familia. Y es allí donde tú tienes que entender la necesidad. Diga conmigo, la necesidad. Dígalo fuerte, la necesidad de proteger tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, de proteger eso que Dios te ha dado, bien sea porque eres mamá soltera, bien sea porque enviudaste o porque está papá, mamá y están los hijos, pero de proteger. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo en esta semana, nos está haciendo para este año, de guardar. Y en este caso la directriz que recibió Noé fue para eso, para resguardar a su familia en el arca, para protegerla. Y yo te quiero compartir rápidamente 4 cosas que necesitamos para proteger nuestra familia. 4 cosas que se necesitan para preservar, para cuidar a nuestra familia. Mira el capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 13. Comienza diciendo que Dios le dijo a Noé, solo eso. Dios le dijo a Noé. Y ahí está el primer aspecto para guardar a nuestra familia. Levante su dedo índice.
Derecho. Métaselo en el ojo al de al lado. No, no puede tocarlo. Diga conmigo, se necesita a uno. Se necesita a uno que escuche la voz de Dios. Y ese es el primer aspecto, que haya uno, hermano, en tu casa, en tu familia, que escuche la voz de Dios. Que haya una persona en tu matrimonio, en tu casa, que escuche. Y aquí es un llamado a cada familia cristiana. Cada familia, todos decimos, sí, somos cristianos, creemos, pero que cada familia cristiana cuente con al menos una persona que quiera escuchar. Fíjate que dice que Dios le habló a Noé. Hubo uno que escuchó la voz de Dios, hubo uno que quiso escuchar la voz de Dios, hubo uno que no solo escuchó, no solo fue sensible, sino que obedeció, y luego vamos a hablar de eso. Entonces, cada familia, tú me dices, pero es que yo soy el único que soy cristiano. Bueno, entonces tú eres el único que escucha la voz de Dios. Si lo vemos en otras familias en la Biblia, por ejemplo, Génesis capítulo 18, lo leímos en estos días, cuando vienen los 3 ángeles y habla el Señor con Abraham y le muestra lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Le dice lo que iba a pasar, pero lo peor no era eso, sino que en Sodoma y Gomorra había un familiar de Abraham, estaba su sobrino. Y empieza Abraham a interceder. Señor, pero si hubiesen 50, y el Señor, ok, por 50 no la destruyo. Señor, y él sacaba cuenta, no hay 50. Señor, si hubiesen 45, ok, por 45. Señor, hasta que llegó y el Señor paró en 10. Ok, Abraham, si hay 10, yo no destruyo. Y no habían 10. No habían 10 personas justas, pero hubo uno, en este caso fue Abraham, que se paró en la brecha a escuchar la voz de Dios y, escúchame, a detener los decretos de maldición, a detener los decretos de muerte. Abraham se paró a interceder por su sobrino. No era su familia inmediata, no era, es más, era alguien que le había hecho daño, que se había apartado de Abraham. Esa es una historia. Otra historia en 1 Samuel 25, aquella mujer Abigail. Abigail era esposa de un hombre sumamente odioso, sumamente áspero, un hombre antipático, gritón, nada romántico, nada, hermano, nada. Quizás ninguna mujer quisiera tener un esposo así, pero Abigail, dice que Abigail era sabia, y cuando ella escuchó que había un decreto de muerte para su esposo Nabal, ella no dijo, ay, justicia del cielo, ya, Dios obró. No, sino que ella fue y detuvo el decreto de muerte para Nabal. Ella había un corazón sano. Ella decidió actuar en obediencia, en santidad y en protección. Que luego Dios hizo justicia porque el hombre luego murió. Eso es otra cosa, lo hizo Dios, no lo hizo ella. Y así en cada familia que haya una persona que escuche al Señor, una persona que esté dispuesta a interceder, a detener los decretos de muerte. Si en tu casa está el esposo, el sacerdote está llamado a ser entonces esa persona sensible. Pero si de pronto no, porque no es creyente, porque tú vives sola, entonces tú, mujer, estás llamada a ser la Abigail que detenga los decretos, la Abigail que proteja. O de pronto tú dices, no, pero yo soy el hijo, mis padres no son creyentes. Bueno, tú eres el llamado a detener los juicios, pero también a traer protección. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no sigamos el mal ejemplo de Adán y Eva. ¿Cuál fue el mal ejemplo de ellos? Que ellos no escucharon a Dios. Dios les habló y les dijo, de todo árbol pueden, solo de uno. Y ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Dios les habló, pero ellos no fueron obedientes. No sigamos el ejemplo de ellos. Una segunda característica está ahí en el capítulo 6, versículo 22. Dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Y en el capítulo 7, versículo 5, vuelve a decir, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Hermano, un aspecto poderoso, yo no diría aspecto, un principio espiritual poderoso que guarda, que preserva a nuestra familia, ¿sabe qué es? Diga conmigo, obediencia.
Dígalo fuerte, por favor, obediencia. Sea obediente, obediencia. Noé fue obediente a la instrucción. Noé tenía que construir un arca que medía 144 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto y que debía tener 3 pisos. No había grúas, no había trompos para el cemento, para no sé qué cosa, no había rollos de asfalto, no había, ¿cómo se dice?, las herramientas con las que hoy se cuenta. No había nada de eso y le tocaba solo a él. Se dice, la Biblia no lo registra, pero se dice que la construcción del arca le llevó escúcheme, entre 80 y 100 años. Lo que pasa es que tú y yo lo leemos de un versículo a otro, pero se dice que se pudo haber llevado entre 80 y 100 años. Y era tan meticuloso como Dios le dijo, la vas a hacer y va a tener ventanas arriba y va a tener esto y la vas a ¿cómo se dice? Calafatear, lo que le echan a asfaltar. Impermeabilizar y vas a poner esto y vas con detalle. Y entonces, ¿qué pasó con Noé? Noé no le metió lógica, ay Señor, pero un diluvio en esta tierra, pero ¿cómo un diluvio? Sé que nunca ha ocurrido un diluvio. No, sino simplemente Noé dijo, tengo que construir un arca y meter a mi familia, y no solo meter a mi familia, sino que meter a animales en pareja. ¿Cómo hago para meter al elefante? ¿Cómo hago para meter a la cucaracha? Cosa que siempre le pelearé a Adán por meter a Noé por meter a las cucarachas. ¿Qué animal, qué función tienen las cucarachas en el círculo X? Pero tuvo que meter a las hormiguitas, tuvo que meter a las avispitas, ¿me entiende? El trabajo, pero eso implicó o necesitó de Noé obediencia. Pero cuando tú revisas un poquito más, no solo Noé tuvo obediencia a la esposa. La esposa en hacer lo que el esposo decía, que era algo loco, pero como tú, no fue una mujer necia, mujeres, no fue una mujer necia. Pero bueno, pero ¿por qué si el mundo aquí afuera, si yo aquí afuera tengo esto? Ella obedeció a su esposo, pero también los hijos, pero también las nueras decidieron obedecer. La obediencia, hermano, siempre será un escudo que te va a guardar. Siempre protegerá tu vida, a ti primero, pero también protegerá tu casa. ¿Por qué? Porque imagínese al esposo obedeciendo lo que por allá Efesios 5 dice. ¿Qué dice Efesios 5? Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. Uno dice, ay, voy a tener el esposo más romántico, si él obedece. Pero entonces por allá el siguiente texto dice, pero esposas, sujétense. Entonces, si yo obedezco lo que está ahí escrito en la palabra, hermano, eso va a guardar mi matrimonio. Si los solteros, levanten la mano los solteros, este año se casan en el nombre de Jesús. Pero si el soltero decide obedecer lo que dice la palabra, de no unirse en yugo desigual con el incrédulo, amén, de no me voy a unir en un yugo desigual con un incrédulo, tu vida, tu matrimonio en 10, 20 años va a ser guardado porque estás obedeciendo la palabra. El soltero que dice, no voy a fornicar, me voy a guardar mi sexualidad hasta la noche de mi matrimonio. El esposo, la esposa que dice, no voy a adulterar, voy a guardar mi mirada, como dice Mateo 5:28, porque yo sé que si veo el cuerpo y no sé qué, ya estoy adulterando. ¿Con cuántas mujeres usted se ha acostado, hermano varón? Solo con la mirada. Mateo 5:28, eso es adulterio. Eso es adulterio. Pero mire lo glorioso de que cuando cada uno en su rol, y entonces el hijo, Efesios capítulo 6, hijos, honrad a tus padres porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces imagínense todos en casa obedeciendo lo que dice la palabra, hermano. Eso va a cuidar tu descendencia, eso va a proteger tu matrimonio. Y el primero en ser bendecido, levante la mano, ¿eres tú? Diga conmigo, soy yo.
El primero en ser bendecido por causa de la obediencia eres tú, cada uno obedeciendo en su rol, el papá entonces siendo sacerdote, proveyendo, la mujer siendo ayuda, no controlando, no gobernando, el hijo honrando. Amén. Mire, vaya conmigo esta cita, Hebreos capítulo 5. Quiero que la lea conmigo, Hebreos capítulo 5. Porque creemos que la obediencia tiene que gustarme, sobre todo cuando estamos adultos, Y entonces, claro, cuando estamos muchachos, usted manda a su hijo, en mi casa hay días le toca a cada uno fregar, y cuando el que le toca fregar se le olvida, uno tiene que mandarlo, mira, te toca fregar. Ya yo lo iba a hacer, ¿sí? Y cuando está fregando, no es que, ay, qué chévere, estoy obedeciendo al Señor, ¿verdad que no? Al muchachito, si usted lo manda a recoger el cuarto, el muchachito no es que recoge el cuarto, ay, qué alegría, estoy recogiendo el cuarto. Pero tampoco a los adultos nos gusta. Tampoco cuando a ti como adulto, como hombre, como mujer, cuando te dicen, mira, apártate de esta relación, porque esta relación te va a sacar del propósito. ¿Pero por qué? Yo tengo, ¿pero por qué? O se le dice al hombre, oye, ama más a tu esposa, sé más cariñoso. ¿Pero por qué? Si ella sabe que yo la amo. O a la esposa, en fin. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Tu versión dice, hablando del Señor Jesús como sacerdote, por supuesto, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Te lo voy a decir en otro término, en otra versión, para que lo entiendas más. Y aunque era hijo de Dios, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Hermano, la obediencia es un sacrificio. La obediencia cuesta. La obediencia no es que tú vas a obedecer, no sé, mañana que empezamos con el altar familiar y vamos a ir, quizás todos lo hacemos felices, pero cuesta porque tengo que apartar el tiempo, porque tengo que apartar el celular, porque me toca de pronto leer un poquito antes y prepararme en el devocional. Cuesta, la obediencia cuesta, pero dice que Jesús, el Hijo, aprendió a obedecer en la escuela del sufrimiento, en la escuela del dolor. Y entonces nosotros pensamos que para obedecer yo necesito sentirme bien para obedecer. Y hermano, nunca nos vamos a sentir bien para obedecer. Nunca es que vamos a ir felices a obedecer. Ahí entra nuestro carácter, de que yo sé que lo que me están diciendo es para mi protección, es para mi bendición, y aunque quizás no quiero, lo hago en obediencia. Y le tocó a Noé le tocó trabajar, quizás burla de la sociedad, pero Noé fue obediente. El tercer aspecto para proteger nuestra casa, en el mismo capítulo 6 y 7, es servir a Dios con compromiso. Servir a Dios con compromiso. Como te decía ahorita, la Biblia no registra exactamente cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca. Como algunos dicen 80, otros 100 años por las edades que cuentan allí, por el momento en que tuvo a un hijo, en que tuvo al otro, en fin. Por el momento en que salió del arca, en fin. Pero sin duda alguna, haberla construido en 80 o 100 años, eso es compromiso. Eso ameritó en él un compromiso en obedecer, un compromiso en servir, un compromiso en agradar a Dios, en servir al Señor. Y es aquí donde entonces como familia, qué lindo, ¿cuántos tienen hijos menores de 15 años? ¿Cuántos tienen hijos mayores de 15 años? Aleluya. Hermano, que tus hijos tengan la edad que tengan. Escúchenme, papás, mamás, que tus hijos te vean servir a Dios. Porque qué incongruencia cuando yo le digo a él que obedezca, pero yo no lo hago. Y él me ve que yo no lo hago.
Qué incongruencia cuando yo le digo a él que ore, que se porte bien, pero yo no vengo a la iglesia, pero yo no busco al Señor. Mis acciones hablan más. Qué incongruencia cuando veo a la hijita, sí, haciendo cosas incorrectas, pero es que desde niña yo la vestía y no sé qué. Qué incongruencia. Entonces, qué distinto es cuando tú como el adulto, sirves al Señor. Y sirves, hermano, con compromiso, donde tu familia te ve a ti comprometida, donde, escúchame, yo sé que esto les pega a varios, pero se lo tengo que decir porque si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? ¿Verdad? Diga conmigo, señáleme a mí, dígame, señáleme, dígame. Y dígamelo. ¿Se lo tengo que decir? Así usted no me quiere escuchar. Pero el servir a Dios con compromiso amerita que habrá momentos, no es siempre, habrá momentos donde la familia quedará de lado. ¿Sí? Donde servir a Dios estará primero. No me vaya a crucificar ni a lanzar espadas desde allá. Vaya a los textos, no lo anoté, pero en los evangelios, estamos leyendo ahorita los evangelios. Cuando el Señor Jesús está en un lugar y le dijeron, maestro, allá afuera está tu mamá y todos tus hermanos. Si eres tú, sales corriendo, ay mami, aquí estoy haciendo milagros, mamá. Mami, aquí estoy, se me sujetaron unos demonios, mami, y no sé qué, y yo vi. Pero el Señor Jesús, que le dio prioridad a su llamado, le dijo, no, aquí están, y señaló a la gente que estaba y dice, no los puedo atender. Dígale a ellos que mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad del que me envió. ¡Oh! Terrible, que Jesús tan malo, como despreció a su familia. Sí, la despreció. En ese instante la familia vino a estar en segundo plano. Primero estuvo la voluntad del Padre, primero estuvo el servicio a Dios. Pero escúcheme, uno dice, ¡guau, qué terrible el Señor Jesús! Cómo desplantó, cómo los menospreció. Pero gracias al compromiso de Jesús con Dios, con el Padre, con su llamado, con su misión, es que usted puede hoy leer en su Biblia la carta del apóstol Santiago. Escúcheme, porque de pronto Santiago, ¿qué significa? Gracias a que Jesús confrontó, porque recuerde que sus hermanos no creían en Jesús. Usted lo recordará, si yo me acuerdo cuando le cambié los pañales, Jesús, ellos eran menores. Pero bueno, si yo me acuerdo cuando él se perdió, ¿te acuerdas cuando él se perdió? Los hermanos al fin que le echan tierra al otro. Sí, no creyeron en él, pero gracias al compromiso de Jesús, de que Jesús decidió obedecer al Padre, servir a Dios con compromiso. Tu Biblia cuenta hoy con la carta a Santiago. ¿Quién fue Santiago? Uno de los hermanos del Señor Jesús. Si el Señor Jesús en aquel instante recibe, vénganse mis hermanitos, mi familia, y les empieza a echar cuento, hermano, no tuviéramos hoy o la iglesia en Jerusalén, porque Santiago fue el apóstol, fue el líder de la iglesia en Jerusalén no hubiese estado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dio prioridad a su compromiso. Yo no te estoy diciendo que de ahora en adelante faltes a todos los cumpleaños. Yo no te estoy diciendo que renuncies a tu familia, no, porque te estoy diciendo más bien que la guardes. Solo te digo que hay momentos que el Espíritu Santo te va a indicar. Hay momentos donde debe estar por encima tu servicio a Dios, donde debe estar por encima tu compromiso al Señor, donde debe estar por encima tu amor por Dios. Y cuando a ti como papá, tu hijo te ve en esa, cuando a ti como papá, tu hijo te ve que te encierras a orar, cuando a ti como mamá, tu hija te ve, tus hijos te ven que no, me voy a la iglesia, tengo grupo vida, hermano, tú le estás dando tremenda enseñanza a tu descendencia, tú le estás dando tremenda enseñanza a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? No me va a acuchillar, ¿verdad? Y lo último está en Génesis capítulo 28. Génesis 8, versículo 20. Ya había pasado el diluvio, ya las aguas habían bajado, ya había tierra. Y dice,
Versículo 20, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Ahí está lo cuarto, levantar altar a Dios como familia. Que levantemos un altar al Señor, que mañana estamos iniciando, si me acompañan aquí con la música, no sé.